Canal 1 en Cristo presenta. Está de más decir, desde la perspectiva de un cristiano. Estamos viviendo hoy los últimos tiempos. Por esa misma razón, le invitamos a que escudriñe las Escrituras. Vamos, gente querida, ¿cómo le va, mis queridos amigos? Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda cuando usted pueda ver este video. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hoy 10 de junio del 2022, le enviamos un saludo a toda la gente perteneciente a Uno en Cristo que ve los videos de YouTube, a la gente de Iglesia en Casa en nuestra página de Facebook y a toda la gente que participa ahí en el Facebook del canal Uno en Cristo. ¿Cómo andan ustedes? Y en esta oportunidad vamos a ver lo siguiente. Este interesantísimo tema, el plan del misterio de iniquidad para gobernar el mundo, no es poca cosa. Justamente las escrituras hablan claramente que hoy por hoy Satanás y sus ángeles y todo el reino de las tinieblas, que es parte del misterio de iniquidad, están gobernando espiritualmente. Están haciendo que el hombre haga la voluntad de estas entidades diabólicas. ¿Qué significa misterio de iniquidad según las escrituras? Esto lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo que mora en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo espiritual, lleno del Espíritu Santo, es el que detiene el misterio de iniquidad que ya está en acción. En cuanto se vaya el cuerpo de Cristo, sea arrebatado, comienza el movimiento del misterio de iniquidad y lo va a llevar en acción desde lo espiritual a lo físico. Todo aquello que es ciencia ficción se va a hacer realidad en ese tiempo. No se va a poder hacer realidad hasta que la iglesia no sea quitada del medio. Dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. El cuerpo de Cristo que tiene el Espíritu Santo, tiene el sello de la redención de ese cuerpo, que es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que proviene de lo alto, ese es el que lo detiene. En cuanto ese cuerpo sea quitado de sistema mundo, ahí comienza el misterio de iniquidad. Fíjese usted qué curioso, porque por ejemplo acá en Apocalipsis 17:17 justamente dice que Dios mismo le dará a Satanás y a sus ángeles a la bestia anticristo. Mire todo lo que conlleva el misterio de iniquidad, y acá le estamos haciendo un resumen porque para poder explicarle esto tenemos que enseñarle todo el movimiento que engloba la Gran Babilonia, donde justamente el misterio de iniquidad es un conjunto de cosas que está encerrado. La Gran Babilonia, Satanás y sus ángeles, la teología satánica a través de la serpiente antigua, Satanás el diablo, a través de el anticristo y a través del falso profeta. Justamente todo eso van a estar en acción, la muerte y la puerta del Hades. Por eso la iglesia tiene que ser sacada antes, obviamente. No van a poder ellos justamente ejecutar su misterio, que en ese tiempo va a dejar de ser un misterio y se va a hacer realidad ante los ojos del mundo. Apocalipsis 17:17 dice justamente que Dios mismo le dará a Satanás y a sus ángeles, a la bestia anticristo y a la bestia falso profeta, poder para gobernar el mundo. Exactamente va a ser así. Te vamos a poner acá, por ejemplo, le vamos a explicar lo que dice en Apocalipsis 17:17. Fíjese, Apocalipsis 17:17 dice: Dios mismo le ha entregado el mundo a la bestia, porque Dios ha puesto en sus corazones a ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo para darle el reino a la bestia. Ya es un acuerdo que está en los cielos. Ojo, que esto no es un versículo aislado como muchos andan diciendo, porque le podemos comprobar con la misma Biblia que justamente, por ejemplo, en el libro de Job habla que Dios también
en su soberanía, convoca a ángeles, donde está también incluido Satanás. Esto lo puedo encontrar en Job 2.1. No tengo tiempo ahora para verlo, pero también podemos explicarlo en la parte cómo va a operar la Gran Babilonia en otro video. Acá el tema es que se le va a dar el reino físico terreno a la bestia luego que la iglesia sea sacada al medio. Exactamente esto. Ahora, en esta oportunidad queremos mostrar lo siguiente. Justamente hemos elegido un video de este hombre llamado, a ver, déjeme ver, Vidal, ahora me olvidé el nombre completo, lo tenía anotado, porque la verdad que no lo conocía y me habían hablado de él. Es tremendo el video. No coincidimos, no coincidimos en la parte espiritual. Este hombre, ya le voy a decir bien el nombre cuando lo ubique. Este hombre sabe bastante, sabe mucho, mucha Biblia, tiene mucha Biblia, se nota que es muy adiestrado. Ahora, ¿cuál es el problema que hemos notado en este hombre? En este hombre hemos notado el siguiente problema, que él, la parte a las escrituras la hace muy humanista. Nosotros justamente es lo que no hacemos desde que comenzamos a estudiar las escrituras, fue al revés, es llevar el humanismo justamente a la verdad de las escrituras y llevarlo a la parte espiritual perteneciente al reino del cielo, al revés. Pero aún así, por lo menos sabemos y entendemos que enseña, es cristiano y enseña. No coincidimos en varias cosas, pero nos interesó este video por el tema que tocó justamente el plan de dominar el mundo, homologación y globalización. Justamente ese tema lo habíamos dado hace poco, que el mundo se va a homologar de manera completa. Para poder homologar tiene que globalizar. Y este hombre explica bastante bien el tema de justamente lo que es la globalización, y también hace un punto muy referente. Lo veamos. Posiblemente en estos momentos la agenda más inquietante que provocaría mayor inquietud es la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. Hay gente que lo confunde, pero son cosas distintas. La globalización significa que en Guatemala tú produces un magnífico chocolate que van a poder comprar en Japón, o que van a poder comprar en California, o que van a poder comprar en Italia, y al mismo tiempo pues puedes importar el aceite de Italia o puedes importar el sushi del Japón, y todos estamos contentos con ello. Eso es la globalización, que tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo muy diferente. La agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, de dominio global, de dominio universal, que además, para poder imponerse, tiene que acabar con una serie de escollos que tiene enfrente. Muy interesante, ¿eh? La agenda globalista no es lo mismo que la globalización. Exacto, muy interesante. La agenda globalista que él hace referencia justamente es el misterio de iniquidad bíblico. Es lo que estábamos diciendo anteriormente. Ese misterio va a ir avanzando a medida el mismo Señor se lo permita. Lo que pasa es que estamos omitiendo las escrituras. Como dije anteriormente, este hombre lo hace muy humanista a este evento, y es un evento espiritual y profético. Entonces, la globalización sería el movimiento humanista, ese que pierde poder, el poder político, económico y religioso. Justamente el religioso es el que va a perder poder, el religioso. La única religión sin mácula y sin mancha es aquella que pertenece al cuerpo de Cristo, que se le resplandeció la luz del Evangelio y que se llenó con el Espíritu que proviene de lo alto. Todas las demás son religiones vanas, justamente humanistas, que no sirven para nada. Y el misterio de iniquidad adquiere ese poder, y toda esa gente justamente no va a ser arrebatada por llevar una religión. Y sería entonces la agenda globalista que él hace referencia, sería la operativa del misterio de iniquidad, justamente que hace referencia en Apocalipsis 17:17. Apocalipsis 17:17. Dios mismo le ha entregado el mundo a la bestia. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia.
hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y esos escollos fundamentalmente son la soberanía de las naciones, es decir, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas, y por cierto tengo que decir que Guatemala en ese sentido es uno de los tubos de ensayo de mayor relevancia de la que puedan pensar incluso los propios guatemaltecos. Sí, correcto. Sí, las naciones deben ser menos soberanas. Exacto. Tal cual, como dice ahí este hombre, pero está en la escritura, ese es el tema. Las naciones deben ser menos soberanas. Obviamente, en todas las escrituras hablan de que los reinos humanos tienen su fin. Cristo reinará en todas porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, antes de que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, según el mapa escatológico de lo que hemos venido enseñando ya de hace años, del mismo tema, el arrebatamiento de la iglesia, justamente abre la puerta profética donde van a acontecer la semana 70, el arrebatamiento acomoda la semana 70, la iglesia tiene que ser sacada de la tierra y ahí es cuando comienza a gobernar, no gobernar el primer día, pero sí comienza el misterio de iniquidad a hacerse físico y comienza justamente, como dice en Apocalipsis 6.1, el primer sello, comienza a hacer su operativa para que se vayan matando los poderes humanos entre ellos. Ahí es donde cae definitivamente la política, la economía y la religión humana. Y ahí es donde se implementa justamente, le va a llevar un poco menos de 42 meses para eso, según lo que podemos ver. No vamos a dar ese detalle porque tenemos que ir al mapa. Ahora bien, Cristo va a reinar. Es el Rey de Reyes, pero eso en la segunda venida. Primero se tiene que manifestar el hombre inicuo, que está en Apocalipsis 6.1. Justamente, las naciones tienen que ser menos soberanas. Obviamente, las escrituras hablan del poder humano que tiene su fin. Va a surgir el anticristo. También se manifiesta justamente toda la obra, el ministerio de iniquidad de manera física, toda la injusticia diabólica, toda la implementación de su reino en la tierra. Y entonces ahí sí recién, cuando termina la semana 70 profética de 7 años, la segunda venida de Cristo y donde va a romper con todos estos poderes diabólicos que va a ejercer justamente Satanás. La trilogía diabólica que dijimos, cae la Gran Babilonia, cae justamente la ramera, cae el anticristo, el falso profeta, caen todos. Satanás es encarcelado, y ahí es donde comienza, ahí finaliza el último día de la semana 70 e inicia el primer día del milenio, que eso habíamos hablado un poco, pero vamos a hablar con más profundidad. Acá el tema que justamente esto es lo que cabe destacar, que las naciones tienen que ser menos soberanas. Ahora, hay que prestar atención en lo siguiente. Fíjense, por eso muchos cristianos no están entendiendo el poder que Dios le da al misterio de iniquidad. Se concentra después el mundo para globalizarse, justamente para homologarse. Se concentra después todos los reinos, todos los países que tienen reyes terrenos, se concentran en 10 países soberanos del anticristo, donde justamente le entregan ese reino al anticristo. Esos 10 reinos diabólicos poderosos, con aspectos de humanos, pero fíjense qué curioso, porque esos reyes, 10 reyes, eso es lo que muchos no tienen en cuenta, provienen del abismo. Se levantan conjuntamente con la bestia. Lo podemos ver. Mire, pues tiene que irse a las escrituras. Apocalipsis 17, 6. Va a quedar más claro esto cuando expliquemos su totalidad, que lo vamos a hacer más adelante, explicando el libro de Apocalipsis, que a nosotros como cristianos prudentes, destinados para la gloria eterna, para el reino de los cielos, en esas moradas celestiales, tendríamos que saberlo, por lo menos lo básico,
que el Apocalipsis es para la iglesia y nada más, se le revela solamente a los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de sangre, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Dice: y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta representación diabólica, por cierto, justamente es Babilonia la Grande, la madre de la ramera de las abominaciones de la tierra de aquel momento. Se concentra todo el misterio de iniquidad ahí. Ahora bien, en Apocalipsis 17:7 habla de 10 reyes. Justamente dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Dice: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Resulta ser que vienen del abismo. Entonces, esos 10 reyes no son humanos. Vamos de nuevo. Esos 10 reyes no son humanos. Vienen del abismo. Suben con la bestia. Suben con la gran ramera. Suben en los tiempos de la justamente Babilonia la Grande. Dentro de la semana 70 profética. Todo eso acontece y eso es lo que da origen a la famosa tribulación terrena. Cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de la mitad de la semana 70, de primeros 42 meses y segundos 42 meses, total de 84 meses, la semana de 7 años profética, la famosa y última semana 70 profética de los libros de Daniel, justamente ahí donde se ejecuta todo. Ahora bien, después tenemos que ir, para no dar explicación y no ir más a explicar esos 10 reinos, dice lo siguiente. Tenemos que irnos a Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Esos 10 cuernos son 10 reyes. Dice que aún no han recibido reino. Aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esos 10 reyes todavía no están. Después que surge la bestia, el primer avenimiento, en realidad, el único avenimiento del anticristo, del cual todavía Israel, según Israel, todavía no vino su Mesías, le van a abrir la puerta a este. Entonces, justamente, a ese sí lo van a recibir. Esa bestia profética viene con 10 reyes que vienen del abismo y que le dan el poder. Dice, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y dice, y esto tiene el propósito en el 13, o sea, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 13 dice lo siguiente: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces la bestia es la que va a gobernar y esos 10 reinos satánicos se lo van a entregar a la bestia. Es lo que dice acá la escritura. Después podemos ahondar cuando expliquemos Apocalipsis para que quede un poco más claro. Lo que queremos ahora ahondar sobre lo que se está hablando justamente del tema de la pérdida de que las naciones, todas las naciones, tienen que ser menos soberanas. Justamente las naciones son menos soberanas y donde las va a gobernar el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero antes gobierna el misterio de iniquidad. Todo esto que estamos hablando sube del abismo, o sea que significa que está abajo, sube del abismo a la tierra, se concentra en la tierra. Entonces, quita primero el reinado humano, el anticristo le quita todo el poder al hombre, a todos los poderosos del mundo, esos 10 reyes espirituales diabólicos que van a tomar las naciones más poderosas de la tierra del momento, se la entregan a Satanás. Fíjense qué curioso. Si esto aconteciera hoy, vamos a suponer, ya la iglesia no está. Si aconteciera hoy que sube del abismo la bestia, con esos 10 reyes que le van a dar el poder, que todavía no recibieron autoridad,
¿Por qué? Porque está la iglesia, exacto. Entonces van a subir del abismo conjuntamente con la bestia y tienen un mismo propósito: entregar ese poder a la bestia. Los 10 países más poderosos del planeta lo estamos viendo ahí en la pantalla, porque tienen el poder adquisitivo, el poder militar, y ellos serían los que le entregarían, esas naciones, esas 10 naciones, le entregarían el poder al anticristo. Se los nombro: en 10º lugar, Pakistán; 9º lugar, Brasil; 8º lugar, Inglaterra; 7º lugar, Francia; 6º lugar, Corea del Sur; 5º lugar, Japón; 4º lugar, India; 3er lugar, China; 2º lugar, Rusia; 1er lugar, Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la cantidad de millones de dólares, sumado después la cantidad de militares preparados que tienen cada uno. Si bien hay una diferencia entre uno y otro, pero son los 10 más poderosos y cada vez la brecha es mayor. Nosotros como argentinos no estamos muy lejos de estas 10 listas. Es muy probable que tanto Argentina, Colombia, México, Chile, todos esos países, fíjense que nosotros podemos quedar bajo el gobierno, hasta ahora, bajo el gobierno de Brasil. Por ejemplo, se van a concentrar en 10 naciones. Esas 10 naciones aparentemente, si bien van a tener aspecto de humanos, pero van a tener un espíritu que proviene del abismo. Entonces no van a hacer cualquier cosa y le entregan ese poder a la bestia. Ahora bien, justamente lo que estábamos diciendo, de que la soberanía de las naciones se pierde sí o sí, porque hoy hay 194 países, significa que hay 194 reyes. Resulta ser que suben del abismo 10 reyes para entregarle, y que tienen la misión de entregarle ese poder a la bestia. Ahora fíjese lo que dice después: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos van a aborrecer a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. La ramera justamente es el monte espiritual, es uno de los 7 montes espiritual, es el objeto oculto de adoración, es la religión que va a utilizar el anticristo para globalizar el planeta. Eso después lo vamos a explicar cuando veamos el Apocalipsis. Para no irme del tema, ni salirme del tema, esto es muy importante entender, que el misterio de iniquidad justamente tiene que gobernar antes que venga Cristo. Ahora, el misterio de iniquidad no puede gobernar hasta que no sea arrebatada la iglesia. Entonces, en ese orden: arrebatamiento de la iglesia, misterio de iniquidad gobernando dentro de la semana 70 profética, y después recién viene el mismo Señor a hacer, justamente a reinar, ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Justamente hoy podemos decir y entender, en vez de decir tal nación para Cristo, hoy podemos decir que dentro de un tiempo X, no sabemos cuántos años nos estamos adelantando, no sabemos, pero en realidad primero sería esas naciones para el anticristo. Eso sería lo correcto, lo profético, según de lo que está en las escrituras. Entonces, por último, quería acá mostrar una imagen justamente donde muestra de que, por ejemplo, hoy hay 194 países en el mundo y se van a reducir a 10 reinos soberanos, donde van a entregar esas 10 naciones. O sea, ¿qué esto significa? Esas 10 naciones se la entregan al anticristo. Entonces, podemos ahí nomás, de manera práctica, podemos darnos cuenta de las tremendas guerras que va a ocasionar eso. Cómo esos 10 países tienen que reducir justamente a 194 países, y por qué parte van a filtrar su poder, justamente a través del poder militar. Exacto. Entonces, ese poder militar que estamos haciendo mención de estas 10 naciones, que obviamente van a ser menos soberanas, esas 10 naciones
que van a estar entregándole ese poder. Tiene que haber una guerra sí o sí, tienen que someter a los restantes países y tomarlos como subordinados, y eso produce un golpe económico, político y obviamente religioso. Fíjense cómo va calzando las escrituras. Qué bárbaro el Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis es para los cristianos. Acá, si usted se pone a ver, no es poca cosa que hoy, por ejemplo, un poderoso país como Rusia esté invadiendo un país que no es tan potente en lo militar. Pero fíjese que detrás de eso, una pregunta, ¿no? Uno como cristiano no tiene que meterse en esto, porque esto es un problema de tierra. Un cristiano prudente, justamente, que está sellado por el Espíritu, y el cual es para la redención de nuestro ser y nuestro cuerpo, para que tengamos vida eterna, no nos tenemos que meter en esto. Ahora, qué curioso, pregúntese usted, ¿qué hace un judío, un israelita, gobernando un país extranjero, un país europeo? Curioso, ¿no? Esa pregunta hágasela usted. Nosotros, lo que podemos ver en la Biblia, eso no es, digamos, si bien es bien profético, ¿qué hace un hombre del pueblo de Israel gobernando una nación enemiga de Israel? Porque pertenecía, ese país hoy llamado Ucrania, pertenecía justamente a Rusia. Curioso. Bueno, entonces vamos a seguir viendo justamente el video. Está muy interesante. Por supuesto, hay que acabar con la familia. La familia, en última instancia, es la última trinchera de cualquier cultura humana frente a crisis, como puede ser una crisis económica, una revolución, una guerra. Bueno, la familia es la última trinchera, el último lugar en el que te escondes. Y, por supuesto, el cristianismo, que tiene una escala de valores que, por supuesto, no va a ver con ojos de agrado lo que significa esa agenda globalista. Esa agenda globalista no hubiera causado ningún efecto si se hubiera obedecido a las escrituras. Miren lo que dice en Deuteronomio 6, 7, ahí donde hace mención que van a atacar el misterio de iniquidad, va a atacar la familia. Obvio que va a atacar la familia, pero en las escrituras estaba la salida. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. No, ¿qué pasó? Se la sacó a la gente de la casa. La cultura de orar, el ABC cristiano no se lo enseñó en la casa. La sacaron, desintegraron el mismo cristianismo con esa doctrina errática, antibíblica. Sacaron, desintegraron ellos primero antes que el anticristo. Y ahora con el anticristo va a ser pedazo todo, por no obedecer a la escritura. Acá dice claramente: y hablarás de ellas estando en tu casa. En tu casa era la clave. Ahí era la clave. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Dónde se ejecuta eso? Sí, qué bárbaro. Muy bien, exacto, en la casa. En la casa de familia se ejecuta esto. Si se hubieran preparado, en vez de encerrarse en templos de piedras con doctrinas anti-cielo, justamente el misterio de iniquidad no hubiera podido hacer nada, y ya la gente, el cuerpo de Cristo, prudente, que realmente quiere vivir el reino del cielo, ya estaría preparado con mucha anticipación, y el misterio de iniquidad no tendría ningún poder, ¿ok? Estaría fuera del sistema y espiritualmente anhelando la manifestación gloriosa de la redención de nuestro cuerpo. Para que eso se ejecute, nos tenemos que encontrar con el Señor en el aire. Para que se ejecute eso, tenemos que ser arrebatados. Exacto, mi querido amigo. Muy interesante este tema. Ahora, fíjese, hay muchísimos versículos, este es uno solo. En Éxodo 10:2. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto. Entonces,
Estamos hablando de la familia preparada. La escritura estaba a la salida y enseña claramente que hay que estudiar las escrituras y comentársela a tus hijos, a tus nietos. Dice, ¿cómo me he burlado de los egipcios? Esas cosas no se hablaron. De cómo Cristo venció el mundo no se habla. Justamente esas doctrinas erráticas hicieron que la familia se meta con pata y todo el mundo. Y ahora es el tema. Y ahora, entonces, por ejemplo, a ver, bueno, en Éxodo habla siempre de lo mismo para que se acuerde de su salida, pero el cristiano, ¿de qué se tiene que acordar? De la salida del mundo. Tienen que entender en esa muerte de cruz que justamente Juan 14 del 1 al 3, el mismo Señor prometió que nos viene a buscar como la novia ataviada. El cuerpo de Cristo tendrá que ser tomado, vendrá por segunda vez, pero para la iglesia tiene que ser tomado y sacado de la tierra. Deuteronomio 4:9, por tanto cuídate y guarda tu alma. Justamente en esos templos de piedra, lo que menos justamente se cuidó fue el alma. Fueron todas doctrinas para el cuerpo, para la vida temporal, no para la vida eterna. Entonces por eso se van a cerrar. El Señor va a hacer algo en su perfecta voluntad para privarlos, por lo menos, de que no caigan directamente en las manos del ministerio de iniquidad. Tenemos fe que el Señor va a hacer un próximo movimiento. ¿Por qué? Porque notamos que muy poca gente ya está preparada. Muy poca gente. Y el Señor en su gran misericordia va a hacer un movimiento para que comiencen a escuchar a la gente y tener más intimidad con Dios y recién ahora aplicar lo que ya está escrito. Justamente, prepararse para que esto va a avanzar. El misterio de iniquidad no se va a frenar con una doctrina religiosa humanista. La única manera de escapar de esto es ser arrebatado, no hay más. Fíjense, dice Deuteronomio 4:9, dice, guarda tu alma con diligencia, con inteligencia, con prudencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No hemos visto, pero sí sabemos y entendemos porque están en la Escritura, que el mismo Señor se entregó a muerte de cruz y resucitó al tercer día. Esa es la fe que mueve al cristiano. Entonces eso es lo que hay que hablar. A nuestros hijos hay que hablar de esas cosas. Y no se aparte en tu corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Vamos más adelante, hay muchos. Dice Isaías 38:19, por ejemplo, el que vive, y el que vive es el que te da gracias, justamente, como yo lo hago hoy. Está hablando Isaías, el padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. Hay que contarle de la hermosa obra redentora que hizo el mismo Señor en esa muerte de cruz. Prepararlo, justamente, hacerle entender que el misterio de iniquidad va a avanzar, no se va a detener. Pero a nuestros hijos, justamente, hay que librarlo de eso. Pero sí sabemos y entendemos, porque están en la Escritura, que el mismo Señor se entregó a muerte de cruz y resucitó al tercer día. Esa es la fe que mueve al cristiano. Entonces eso es lo que hay que hablar. A nuestros hijos hay que hablar de esas cosas. Y no se aparte en tu corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Vamos más adelante, hay muchos. Dice Isaías 38:19, por ejemplo, el que vive, y el que vive es el que te da gracias, justamente, como yo lo hago hoy. Está hablando Isaías, el padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. Hay que contarle de la hermosa obra redentora que hizo el mismo Señor en esa muerte de cruz. Prepararlo, justamente, hacerle entender que el misterio de iniquidad va a avanzar, no se va a detener. Pero a nuestros hijos, justamente, hay que librarlo de eso. Hay muchos más, pero vamos al último. Contarlo a vuestros hijos, Joel 1:3, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. ¿Qué hubiera pasado si justamente se hubiera obedecido a la palabra? Entonces hoy a la iglesia le va a pasar lo mismo que le pasó a Israel en Jeremías 20. Justamente por escuchar doctrinas extrañas, salir de la casa e irse a buscar
intimidad con Dios en lugares públicos donde no se hable nada del reino del siglo ni del Apocalipsis, que justamente es una revelación para el cuerpo de Cristo, para prepararse para el próximo venir, es lo que menos se hizo. Entonces ahora todavía hay tiempo por la gracia del Señor. Usted tiene que comenzar a tener más intimidad y comunicarle más cosas de los cielos a sus hijos. Esa agenda globalista en algunos casos se desplaza a través de las organizaciones internacionales. Esa agenda globalista, por más que se adhiera a las organizaciones internacionales, si se hubiera ejecutado desde la raíz familiar, justamente no tendría ningún efecto. Y de hecho hay organizaciones internacionales que, fingiendo que ayudan a las distintas naciones, sin embargo las esclavizan a través de la deuda, a través de imponerles un programa político y social concreto, etcétera, etcétera. Esa agenda globalista funciona a través también de la ideología de género. En estos momentos la ideología de género se ha convertido prácticamente en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos o no. Justamente le hubiéramos enseñado a nuestros hijos el valor que tiene la palabra del Señor, le hubiéramos enseñado, hubiera pasado lo que pasó con mucha gente conocida que aplicó la palabra en la vida cotidiana y familiar y le enseñó Biblia a sus hijos, y que aprendan todas las cosas y entiendan lo espiritual y tengan intimidad con Dios. Se ha dado el caso de nuestro grupo, de nuestra familia, padres evangelistas que, predicando el reino de los cielos a sus hijos, le enseñaron, le transmitieron todos los conocimientos, le enseñaron Biblia, le enseñaron las cosas, y sus hijos no fueron afectados en los colegios justamente con la diversidad de género. En cambio, se hizo todo lo contrario. En vez de inculcarle en la palabra, ser de testimonio, vivir aislado del mundo, no, justamente quisieron imponer una religión con salvemos las dos vidas, ni una menos, con mis hijos no te metan, la diversidad de género. Lo hubieran evitado si le hubieran enseñado justamente como está escrito. Hay que enseñarle a los hijos justamente la palabra de Dios. Y porque además la ideología de género va a permitir una reducción de la población. La agenda globalista es una agenda maltusiana, o sea, tiene la idea de que el crecimiento de la población es un crecimiento incontrolable, maligno, etcétera, y eso tenemos que evitarlo. Y efectivamente, si convencemos a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad, y legalizamos el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta, y de una manera aparentemente limpia. Sin embargo, muchos creen que Centroamérica y Guatemala, por ser un país relativamente conservador, esto pareciera que nunca va a llegar. La circunstancia pareciera, profesor Vidal, nos dice o nos dictamina otra situación y que debemos estar preparados. Parece ser que tiene muchas ganas de prepararse para enfrentar a la gran bestia de Daniel 7:4, que dice lo siguiente: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Resulta ser que esta bestia después, dice que después tú miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, otra bestia más, dice espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Entonces, en el pasaje número 4 de Daniel, el capítulo de Daniel 7, nos está hablando de estas bestias que no son humanos, tienen un aspecto de humano, tienen un corazón de hombre, pero son bestias que vienen del abismo. Entonces, esta gente parece como que se está preparando para enfrentarlas. Es increíble. Y después dice, devoraba y desmenuzaba, las sogas hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos, venía con los 10 reyes. Y en Apocalipsis, que la misma, parece ser que se están preparando para enfrentar a la misma bestia, por eso dice hay que prepararse. Increíble. Hay que prepararse, sí, pero para salir del sistema no va a poder enfrentar esas bestias, no se puede. Apocalipsis 11, versículo 7 dice:
cuando hayan acabado sus testimonios, estaba hablando de los 2 testigos que vienen sellados, vienen de los cielos con poder y gloria y atormenta a los moradores de la tierra, anticristo del momento, justamente dice que cuando haya acabado su misión, su testimonio, la bestia que sube del abismo, estamos hablando de la serpiente antigua. Antes la serpiente tenía pies, tenía alas, era prácticamente un dragón. Después que hace pecar al hombre, hace caer al hombre, es maldita, maldecida, y bueno, y pasa a ser una serpiente como la que vemos hoy. Por eso se entiende que Satanás es la representación de la serpiente antigua. Esa serpiente antigua va a subir del abismo, ¿sí? Y dice que cuando haya acabado este testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Recordemos que el anticristo dice que surge del mar. El falso profeta surge de la tierra. El mar es la gente. La tierra, estamos hablando justamente de las religiones terrenas. Increíble, ¿no? Un espíritu que sube de la tierra, que no proviene de lo alto, que es animal, terrenal y diabólico. Santiago 3:15. Entonces, estamos diciendo que este sube del abismo. Justamente viene del abismo, dice, y los vencerá y los matará. La pregunta es, entonces, ¿se están preparando para enfrentar a ese que va a subir del abismo? No pudieron los 2 testigos, resulta ser que van a poder ellos. Increíble. A estos les va a pasar lo mismo que le pasó a los pastores argentinos, que quisieron enfrentarlo con humanismo al misterio de iniquidad. No van a poder frenar. No van a poder frenar la homosexualidad, no van a poder frenar la diversidad de género. Han politizado el evangelio justamente con doctrinas humanas, filosofías que no sirven para nada y quieren enfrentar al misterio de iniquidad. Fíjese usted la ignorancia. Lo único que hicieron estos pastores argentinos ha sido anticipar justamente el misterio de iniquidad, porque la Argentina justamente fue la primera en aprobar el matrimonio igualitario y ahora ya aprobó el aborto legal. Los pastores se quisieron politizar, mandaron a la gente a las calles, salvemos las 2 vidas, con mis hijos no te metas, y justamente el misterio de iniquidad en Argentina ya se efectuó. Y en Centroamérica se va a efectuar de igual manera, y en el mundo se va a efectuar de igual manera. ¿Por qué? Porque lo que dice en Apocalipsis 11:8, el mismo Jesús dijo que iba a ser como en los tiempos de Sodoma. Estamos hablando de una Sodoma espiritual, la gran Babilonia, justamente la diversidad de cultura, pero se va a globalizar para adorar al anticristo. Dice Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres, estaba hablando de los 2 testigos, estarán en la plaza en la gran ciudad, que en el sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto. Entonces la pregunta es, ¿lo van a poder frenar con doctrinas humanas? ¿Van a poder frenar a Sodoma que se viene al mundo? Bueno, totalmente. De hecho, yo tengo que decir que Hispanoamérica ahora mismo es el campo de batalla. Correcto. Es decir, en Europa, salvo algunas excepciones muy conscientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hungría, no digamos ya Rusia, Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión. Es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente y en un momento determinado pues puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. En el caso de Asia, evidentemente pretender que la ideología de género va a ser admitida por el mundo islámico es algo impensable. China está resistiendo también, porque China considera que la ideología de género es como el opio que envenenó a los chinos en el siglo XIX. Correcto. Es decir, ellos dicen, igual que Gran Bretaña nos obligó a aceptar el opio para envenenar a la población china y someternos, el actual opio es la ideología de género. Y entonces el campo de batalla es Hispanoamérica. Hispanoamérica, que tiene el precedente tristísimo de España, de otras naciones europeas, y por supuesto Hispanoamérica sin ningún tipo de excepción. Es decir, la idea es que eso vaya desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego y que por supuesto incluya incluso los
pequeños países de Centroamérica, no solo Argentina o el Brasil o Chile o México, sino que esto afecta a los pequeños países. Por supuesto, nos gustaría escuchar qué podemos hacer nosotros como cristianos y como iglesia, pero antes le ha tocado resistir muchas cosas y eso le ha traído muchas consecuencias en su propia vida. Mira, yo creo que tenemos que defender las posiciones en las que creemos. Y cuando algunos piensan que pactando con el mal te va a dejar vivir tranquilo, y están olvidando ese pasaje del Sermón del Monte donde Jesús dice que cuando la sal no sala, el resultado no es que la sal queda tranquilita en su estante, sino que la tiran y la pisotean. Y esta es una situación que yo he vivido con enorme dolor en el caso de mi país de origen, que es España. Qué increíble, ¿no? Sí puede ir. O sea que, a ver, vamos de nuevo. Entonces, lo que están diciendo es, bueno, el cuerpo supuesto de Cristo Vamos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no se metía con los problemas terrenos, no se metía con los gobiernos terrenos diabólicos. Justamente predicaban el evangelio del reino del cielo. Id a ser discípulos, salid, id y a ser discípulos, no encerrarte en un lugar. Gente adiestrada de 20, 30 años encerrada en un lugar físico con una sola persona, también enfrascada, mientras que afuera se vive una realidad, mientras que avanza el misterio de iniquidad. Justamente esta gente hace reuniones de 2 o 3 horas, están todos los fines de semana, por lo menos 2 reuniones por semana. Por ahora lo pueden hacer, pero siguen en la misma. Los sorprendió todas las cosas que vienen de los cielos, siendo que somos, por la fe en Jesucristo, pertenecientes al reino de los cielos por la promesa que nos hizo Jesucristo. Justamente estos se han activado tanto en la tierra que justamente ellos mismos creen que lo que van a poder hacer cambiar, tienen que hacer con filosofía humana un cambio espiritual para que no avance el reino de las tinieblas, no avance el misterio de iniquidad que ya está en acción. Es increíble, ¿no? Y hace rato que no son la sal de la tierra, justamente por la misma razón mencionada anteriormente. Yo recuerdo cuando en el año 2004 empezaron a aparecer las primeras normas de ideología de género en España, que las voces que se alzaron frente a eso fueron voces muy escasas, entre ellas la mía. Y desde luego desde ese momento empezaron, por supuesto, toda la cuestión de amenazas, etcétera, etcétera. Justamente, ¿no? Cómo se perdió la mirada objetiva del verdadero evangelio, el evangelio del reino de los cielos. Si eso es lo que había que hacer, no cerrarse en cuanto pared en una iglesia física, había que ir en nuestra casa, no oponerse a eso, que eso se iba a probar lo mismo, no meterse en política, no meterse a salir a cortar las calles, como lo han hecho acá en Córdoba. Justamente en promedio de esa misma época, también comenzaron acá en Argentina, en Córdoba, Argentina, a oponerse al matrimonio igualitario, lo terminaron aprobando y fue uno de los primeros países de América, la Argentina, el primer país, mejor dicho. O sea, esa oposición de salir a cortar las calles, no callarse, no ganaron nada con no callarse, sacaron gente a la calle, hemos visto matrimonios con bebés, se trasladaban de Córdoba a Buenos Aires para hacer un movimiento de oposición. Dígame usted si en la escritura dice que, por ejemplo, Pablo, Pedro salían a cortarle las calles justamente al reino romano. Pregunta, ¿no? Piense usted un poquito. Y justamente los tiempos en ese aspecto, en el evangelio, el reino del cielo no ha cambiado. Entonces, no había que oponerse al gobierno terreno. Había que, justamente desde casa, comenzar a tener intimidad con el Señor, como habíamos leído, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que no caigan en ese engaño y justamente tengan el temor y la reverencia del mismo Señor, y que se prepare, justamente prepararlo, dice, erguíos, no apaguéis el espíritu, enseñarles profecía a los chicos, no permitirles que esta corriente espiritual justamente entre en esa casa. Miren qué curioso, porque ellos se hicieron todas esas oposiciones filosóficas justamente, y no, al final terminaron siendo improductivas.
Y esto mismo, por ese descuido de dedicarse a la religión y no a lo verdadero, a la parte espiritual hablando, a sus hijos le pegó justamente este mensaje del orgullo gay. Sin embargo, en muchos casos hubo cristianos que dijeron, este no es nuestro problema, mantengámonos tranquilos dentro de las 4 paredes de nuestro templo, no avisemos a la sociedad, no defendamos la verdad del Evangelio, vamos a estar tranquilos. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han ido aprobando normas cada vez más duras. Empezaron legalizando el matrimonio homosexual, luego vino la adopción de niños por parejas homosexuales, pero ahora estamos en la etapa de leyes contra la discriminación por razón de género, que suena bien, porque todo el mundo quisiera que no hubiera discriminación, pero que en realidad son leyes para perseguir a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. Y de pronto, aquellos que decidieron guardar silencio en su momento, se han dado cuenta de que el día menos pensado, pues a lo mejor a un pastor lo pueden detener, si se le ocurre predicar sobre lo que dicen los primeros capítulos de Romanos Pablo acerca de la homosexualidad. O que de pronto un día le pueden llegar 2 lesbianas a su iglesia diciendo que quieren que las case, y como diga que no las case, le pueden denunciar por discriminarlas por razón de género, etcétera. Y entonces el no haber sido sal en su momento implica que ahora mismo esa sal la están pisoteando. Jesús no dice que el cristianismo es una marca más de sal o es otra luz más. Dice que es la sal y la luz. Y si efectivamente el cristianismo no cumple con su función de ser la sal, la sociedad en la que vive será una sociedad que, al no estar conservada por la sal, cada vez se corromperá más hasta llegar a pudrirse por completo. Entonces estamos contemplando ya atrocidades terribles, pero esto es solo el inicio de lo que podemos llegar a ver si el cristianismo no actúa como sal y como luz. Y esto debería ser un clarinazo de alarma. Tenemos que ver las señales de los tiempos y no solo verlas y decir, bueno, esto significa que Cristo está cerca. Eso no lo podemos saber. Tenemos que ver las señales de los tiempos y cumplir con nuestra misión. Y nuestra misión es ser la sal y la luz en una sociedad que, si no tiene esa sal, se corromperá, y si no tiene esa luz, lo único que puede hacer es tropezar en medio de las tinieblas. Bueno, está más que claro que siguen creyendo que está el poder en el hombre, en la religión, en el evangelio supuesto, hombre, que sigue dependiendo todo esto, lo próximo a venir, sigue dependiendo del hombre, y no que el mismo Señor ya ordenó, ya lo escribió, ya lo sentenció, ya le dio poder al anticristo. Lo hemos leído desde que iniciamos el video. O sea, que no es que hay que prepararse, no es que hay que hacer así como dice acá 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, que el mismo Señor nos cela, no quiere que nos metamos, salgamos a cortar ruta, a protestar, no quiere eso. Dice, pues os es desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, sin meterse en el sistema. Dejalo, que si se quieren reunir a festejar Halloween, así como hacían los romanos en la época de Jesús, que ellos seguían haciendo sus fiestas paganas, en ningún momento Jesús les dijo, vayan y corten en las calles y protesten para que las dejen de realizar. Es increíble, ¿no? Entonces, justamente como va a tomar cada vez más poder el anticristo, ¿qué le hace pensar a ellos? ¿Qué le hace pensar a ellos justamente? Me gustaría saber qué le hace pensar a ellos que ellos, por ellos mismos, por voluntad humana, van a poder parar al anticristo, que el mismo Señor le entregó ya un poder. Es increíble. Es increíble la ceguera espiritual. ¿Qué será entonces cuando, si ceguera así de esta característica, qué será entonces cuando se cumpla lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, que justamente ahí habla que se envía desde arriba, todo viene de arriba, se envía un poder engañoso? ¿Qué será entonces justamente que cuando entonces tenemos que ejecutar lo que dice Apocalipsis 22:11, que justamente habla de que el mismo Señor se va a manifestar? Dice que el que sea impío sea más impío todavía. Hay que dejarlo. Si ellos quieren ser gay, hay que dejarlo. No hay que leerle Romanos 13 si no te van a escuchar. De hecho, justamente muchos pastores, por oponerse,
meterse, gastar sus energías trompadas en el aire por querer corregir a un gay. El gay lo va a denunciar y encima estos pastores que usan Romanos 13 para oponerse con esta gente, o que van en la fiesta de Halloween de los impíos a cortarle las calles, a oponerse a eso también, como que si fuera que si ellos se oponen así, el mismo gobierno terreno anticristo le va a decir, bueno, no muchachos, no festejen Halloween, eso es diabólico. Es increíble. Entonces justamente esta gente sigue creyendo que ellos tienen el poder, siguen creyendo que Dios le delegó un poder a ellos, no al anticristo, sino a ellos. Entonces, para pasar en limpio, ya vamos terminando el video y queremos que usted se vaya con este concepto, que tenga más intimidad con Dios. Porque justamente los pastores que van y denuncian al orgullo gay han descuidado hace rato que dejaron de ser la sal de la tierra. Han sido malos obispos porque no han cuidado ni siquiera su propia casa. Y han descuidado a sus hijos y muchos hijos rebeldes, encima justamente por su religión, la religiosidad que transmitieron esos pastores, han quedado heridos sus hijos y descuidados del reino de los cielos. De hecho, hoy se oponen y algunos tantos prácticamente ya están a un paso de apoyar al orgullo gay. Esta gente, mientras que quiera seguir en la misma, justamente va a querer oponerse al reino de las tinieblas, que cada día va a adquirir más poder. Lo que dice acá, por ejemplo, déjenme ver, en Lucas 12:35, están haciendo todo lo contrario. Dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos. Cuando usted vea todas las señales, hay que ceñir vuestros lomos. Dice, y que las lámparas estén encendidas. Está hablando que lámpara esté encendida para el reino de los cielos. No meterse ni oponerse al orgullo gay, ni al matrimonio igualitario, ni al aborto, que lo van a hacer legal mundialmente, porque el anticristo va a preparar todo eso. De hecho, a esto le va a salir todas las leyes favorables. ¿Por qué? Porque se viene lo que se llama, lo que la Biblia la enseña, la abominación desoladora, que es la consumación de todo el misterio de iniquidad para los últimos tiempos. Y ahí sí es cuando va a venir Cristo. Así que nosotros le recomendamos a usted que sea más sobrio, más entendido, que tenga más intimidad con Dios. Y ya hemos adelantado en otros videos, si no somos arrebatados lo vamos a poder ver. Esta gente, mientras no tenga intimidad con Dios, no vaya y acuda a las escrituras, los va a sorprender todo lo que venga de los cielos. Y estos líderes van a mandar a la gente a la calle a que corten las mismas calles de los gobiernos anticristos, porque estos van a ser más impíos. Lo que dice Apocalipsis 22:11, dice que van a ser más impíos, que siga siendo impío. Y los que son santos, santifíquese más todavía. Van a gastar su energía. Esta gente, que son seguidores de hombres, y van a gastar energía para nada. Y van a descuidar su propia familia y se van a quedar. No van a ser sobrios para el arrebatamiento de la iglesia. Así que esperamos que este video le llegue un mensaje profético y que se prepare para el arrebatamiento de la iglesia. Nos veremos en los próximos videos, que vamos a seguir dando más detalle al respecto.